A ver, hola otra vez. Ya. Ok, aquí estamos otra vez con la presentación. Ah, decía que esta representación de la... Decía que la representación de la justicia no es como normalmente se le representa. Aquí está la justicia sentada, está como descansando, cosa que no debería. La justicia no debería descansar. El juez tampoco. Eh, Representa de pie. Nada. Tiene los ojos vendados y en esta caricatura ella se levanta la venda. Eh, Tiene teléfono, qué cómico eso. Bueno, la última gran secuencia es la resolución del conflicto. La justicia deja la balanza y la espada de un lado y arroja una moneda al aire. Bueno, ya está muy confundida. ¿Qué haría el profesor Kingsfield? Yo creo que lo que haría él sería investigar más, preguntar más. Pero bueno, y lo que Kino quiere decir, se puede decir con estos elementos que él pone. Entonces, en la conclusión, la profesora Fernández se da cuenta de que las ideas que le pueden servir para cerrar el texto pueden ser estas, ¿no? Caricatura de Quino representa lo azaroso de la justicia. Figura legendaria pierde la figura legendaria de la justicia, ¿no? Con la espada, la balanza y los ojos vendados, pierde su solemnidad en la caricatura. Es despojada de sus armas, la balanza para sopesar los hechos, la espada para ejercer autoridad e imponer criterios justos, todo eso queda de lado, y ella los tira al piso, y entonces no es eso lo que se va a imponer. La caricatura recuerda hechos de la vida común, sistema falible o corrupto, que depende, falible o corrupto, dependiendo de las sociedades. La justicia no siempre es ciega. Aquí está una gran conclusión. Lo sabemos de sobra, pero la caricatura de Quino es una oportunidad para decirlo, para demostrarlo, para argumentarlo. Y ya una subidea, un punto secundario de eso, es que la subjetividad y las flaquezas humanas dejan huella en las decisiones de la justicia. Por supuesto, si el juez fuera una persona perfecta, cosa que no existe, uno podría confiar en que sus decisiones son equilibradas, justas, etc. Pero el juez es un ser humano, es imperfecto y falible como todos. Entonces, al final, por más riguroso y por más justo que sea el juez, siempre va a terminar, o siempre va a terminar, no, siempre puede equivocarse. Además de que existen también esos detalles que todos conocemos de que la corrupción puede cambiar, el dinero puede cambiar cualquier decisión de cualquier juez. Bueno, este es un plan que ideó la profesora Fernández, Mireya Fernández, para hacer un comentario acerca de esa caricatura. Yo creo que es bastante sencillo el plan que ella hizo, porque en realidad es bastante sencilla la idea que tiene Quino con este dibujo. Yo tenía una profesora de la época de Mireya. Ahora digo Mireya porque yo a Mireya la tuteo, ¿no? Incluso cuando éramos estudiantes tuteábamos a Mireya. Qué horror. Perdón, que se oye una sirena por ahí. No sé si es la ambulancia o bomberos. Yo tenía una profesora que nos decía siempre, Mireya nunca me dio clase, pero esa otra profesora decía
que cuando uno hace un plan, aunque en realidad lo está haciendo para uno, uno debería hacerlo de tal manera, poner las cosas muy resumidas, muy simples, ¿no? Con muy pocas palabras, incluso ahorrándonos preposiciones y conjunciones. Son los bomberos, pero hacen un escándalo tal que me tengo que callar. Perdón. Decía esta profesora, Yajaira Arcas, que uno debería hacer el plan de una manera bastante simple. Lo único que sí es verdaderamente imprescindible es que sea ordenado y claro. Y debería hacerlo de tal forma que cualquier persona que venga y se lo encuentre sin haber participado en nuestro proceso de elaboración del plan, ni en la lectura, ni en la reflexión, ni en la discusión con otras personas, ni en la investigación que nosotros hemos hecho, cualquier persona debería poder leer ese plan y ser capaz de escribir algo con él, que sea coherente, como el plan, que tiene que ser coherente. Debería poder por lo menos improvisar un comentario oralmente a partir de ese plan. Y yo he hecho el ejercicio en clases, no con un plan así como este, sino uno hecho por mí y a veces también, la mayoría de las veces, con planes hechos por los estudiantes que están más, tienen una numeración más meticulosa, ¿no? Tiene 1, 1.1, 1.1, etcétera, etcétera. Aquí, en realidad, la separación de las ideas, yo creo que está clara, pero no muestra muy claramente, por ejemplo, si una idea se subordina a otra, si esta es consecuencia de aquella, si esta se opone a la otra, etcétera. Y bueno, si estuviéramos presencialmente, yo creo que les pediría a ustedes que trataran de hacer algo con este plan, pero ahorita ya hasta creo que debo estarlos cansando porque ya esta es la tercera tanda de 40 minutos. Eh, Profe, sí, dime. disculpa que lo interrumpa. Ese material nos lo puede enviar por WhatsApp, por favor. Ese material está en Canvas, mi niña. Ah, Está, ok, perfecto. está en la introducción del curso de esta semana. Bueno, si no, Ah, ese es el segundo. Ya, cierto. no sé, puede ser el tercero. Búscalo ahí como el nombre que tienes. Ah, y aquí no aparece el nombre. No, no, Dice sí, sí está. Aparece Fernández. como el documento de la profesora Mireya. Sí, ok. Bueno, ahí está. Eh, bueno, entonces en general uno debería poder hacer un comentario que sea sencillo, dividido en estas partes, ¿no? Con estos argumentos. Uno que no participó en las reflexiones que hizo la profesora para confeccionar este plan. La introducción tiene esas tres ideas principales, la segunda de las cuales está dividida en dos. El desarrollo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Cinco. Y cada una de ellas tiene ideas secundarias, ¿vieron? En las viñetitas esas, los puntitos. Y luego la conclusión tiene tres ideas también principales, solamente la segunda no tiene ideas secundarias. En realidad, para mí, toda idea principal tiene que tener sus ideas secundarias porque son las que demuestran la idea, las que sustentan la idea principal. Entonces debería poderse hacer algo. Yo recomendaría que hicieran eso como ejercicio, no como evaluación. Fastidio con la evaluación. Eh, a ver, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Ay, no he debido quitar eso de ahí. ¿Alguna objeción, algún tomate lanzado a la cara del profesor? ¿Un zapato viejo? ¿Quieren que les devuelva las entradas? Ah, entonces estamos bien. Estamos bien, profesor. Muchas gracias. Quiero mostrarles otro ejemplo. Bueno, oye, ahora no me acuerdo cuál es el ejemplo. Ah, sí, uno que hice yo. ¿Dónde estará? Aquí está. Ah, no tenía que aparecer ahí. Ah,
Ese soy yo que me pongo a dibujar las palabras, las letras con colorcitos. Como a mí ya me duele la garganta, siempre salgo así de las clases, aunque sean en línea. Este no lo puse en la plataforma, pero me parece que sí está. ¿Perdón? Sí está ese texto. Ajá. Me parece que sí está el texto en Canvas, pero está solamente el texto, no está lo demás, que ya van a ver. A mí me gustaría, bueno, ustedes primero me tienen que decir si les parece demasiado. Si les parece demasiado, bueno, ustedes pueden examinar esto más tarde. A mí me gustaría que lo leyéramos, que yo creo que es bastante breve, y después les doy unas indicaciones de qué fue lo que yo hice a partir de la lectura. ¿Quieren leer? Sí, sí, porque de hecho ese es el texto que quería elegir para hacer el comentario. Bueno, Bastante eh, adecuado. les quiero pedir también que lo lea a alguno de ustedes o que se turnen, porque ya a mí me arde la garganta. Tengo la sensación de que están lejos, entonces tiendo a levantar la voz. ¿Por qué se sientan tan lejos? Quizás es Para que no usted nos que pregunten, está. profesor. ¿Quién quiere leer? Yo puedo empezar y quizás alguno de mis compañeros puede relevarme, Un momentico. ¿les parece? A ver, Pero no, ya va, no se peleen por leer, muchachos, ya va, no, no, no no. se peleen. Miren, hay 2 párrafos, me parece. Sí, son 2 párrafos. Es para saber más o menos por dónde deberías tú terminar, ¿no? O quizás tú lees la primera página, Gabriela, y alguien más que se prepare para la segunda. Adelante. Ok, perfecto. Toda la verdad de Carlos Sicilia. Cuando el venezolano común y corriente despierta cada mañana, lo primero que hace es pensar si puede dormir un poquito más. A diferencia del europeo, el norteamericano o el japonés, que lo primero que hacen es pensar que podrían haber dormido un poquito menos. Cuando el venezolano común y corriente se termina de vestir, sale casi sin desayunar, a diferencia de los otros, que no salen sin meterse primero un desayuno fuerte y sustancioso. Cuando el venezolano está en su trabajo, hace varias pausas para tomar café, tomar agua, conversar con los empleados, vecinos o hacer llamadas telefónicas para matar el tiempo. A diferencia de los otros, el europeo, el norteamericano o el japonés, que trabajan la jornada completa, prácticamente sin distracciones y o interrupciones. Cuando el venezolano cobra su sueldo, en efectivo o mediante depósito, lo primero que hace es pagar prestamitos de oficina a compañeros, pagar facturas atrasadas y entregar la inicial para nuevos endeudamientos de ropa, adornos, aparatos, etc. A diferencia de otros, que separan una parte notoria del ingreso para meterla en su cuenta de ahorros intocable y casi nunca gastan más de lo que ganan. Cuando el venezolano común y corriente desea tener más dinero, lo primero que hace es jugar caballos y loterías varias veces por semana, a diferencia de los otros que solo saben de caballos y lotería por las películas y la televisión, y que logran más dinero trabajando más y aprovechando su tiempo, y ahorrando e invirtiendo y ordenando sus gastos con la ayuda de con la ayuda de un presupuesto planificado. Cuando el venezolano organiza una fiesta, actúa como si fuera la última fiesta de su vida y gasta en ella mucho más de lo que realmente se va a consumir. A diferencia de los europeos, gringos y japoneses, para quienes la realización de una fiesta no tiene por qué representar un absoluto el descalabro del presupuesto No, familiar. no tiene que representar en absoluto. Ese es un error mío. Ok. No tiene que representar en absoluto el descalabro del presupuesto familiar. Cuando el venezolano use su tarjeta de crédito, la administra como si se tratara de una máquina de fabricar dinero en forma de pedacito de plástico y descubre luego, con cada estado de cuenta, que Satanás sí existe y vive dentro de su cartera, a diferencia de los otros que controlan sus tarjetas y limitan sus consumos a emergencias y necesidades extraordinarias, pero usualmente justificadas. Cuando el venezolano maneja su vehículo, se autoconvence de estar manejando un misil u otro artefacto de guerra y, en consecuencia, obvia en forma automática
todo tipo de señales que puedan servir de ayuda al enemigo. O sea, voy a bajar un poquito, ok. O sea, otros conductores que no le tienen grima al uso de las luces intermitentes, a las Ay, no te oigo. ¡Yuhu! Gabriela, ¿qué pasó? Yo no escucho nada. Chicos, no veo, no escucho nada. Esto se detuvo. se me cayó la llamada. ¿En qué Ah, punto me quedé? ok. Yo pensaba que era un problema de aquí. Y además dejó de moverse todo. No, no, Y, me quedé en mi conexión. ok. Ver. ¿Hasta qué parte se escuchó de la hoja? Ah. El enemigo, creo. Ok, el No, enemigo. más Ok, adelante. O sea, otros conductores que no le tienen grima al uso de las luces intermitentes a las velocidades moderadas o al respeto por los semáforos y los peatones. Cuando el venezolano común y corriente se enfrasca en alguna discusión, dedica a la misma un tiempo inversamente proporcional a la importancia del tema en discusión, pudiendo pasar de esta manera 3/4 de horas completos discutiendo si hay más cola para la playa el sábado en la tarde o un domingo en la mañana, a diferencia de los otros ya nombrados, que parecen genéticamente protegidos contra el uso innecesario de las facultades del habla y que huyen de las habladeras de pendejadas, como quien huye del SIDA. Cuando el venezolano ocupa un puesto gerencial o ejecutivo, se especializa en obsesionarse con lo que hace la competencia, se dedica a abaratar costos, así mejore el producto. Así Y es un desmejore. as, Así así es desmejore. mejore. Así es mejor el producto y es un as a la hora de reclamarle una falla a algún subalterno. Si es delante de los otros, mejor. Y un incapaz a la hora de felicitar a ese mismo subalterno por una labor bien hecha, a diferencia de los ejecutivos europeos, norteamericanos o japoneses, que hacen sencillamente lo contrario. A ver, ¿quién va a seguir? Ese detallito de as, que está en cursiva, incap as, es un detallito muy interesante que, bueno, ya explicaré. ¿Quién va a seguir? Voy, profesor. Adelante. Ok. Y finalmente, cuando el venezolano funcionario público se encuentra en una posición de mando vinculada al manejo de algunos dineros, se dedica al enriquecimiento ilícito con la misma energía con la que Edison se dedicó a inventar el bombillo eléctrico. A diferencia de los otros que, aunque también se enriquezcan, lo hacen en una escala muchísimo menor y, por supuesto, después de haber cumplido con su trabajo y sus obligaciones. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Significa que el venezolano común y corriente es mucho menos ciudadano que el ciudadano promedio de muchos otros países. Significa que el venezolano común y corriente es mucho menos responsable consigo mismo y con los demás que el ciudadano promedio de otros países. Significa que, a consecuencia de esas actitudes, el mal estado de las cosas en su país y No, en sus no, instituciones, no. ¿no? Empieza ¿Salté? otra vez con significa que. Es que soy disléxico, profesor, se me cruzan las palabras. Está bien, está bien. Que a consecuencia de esas actitudes, el venezolano común y corriente es alguien que no tiene derecho a quejarse del mal estado de las cosas en su país y en sus instituciones, porque él mismo funciona igual o peor que ese mismo país y esas mismas instituciones. Y en fin, significa que mientras el venezolano común y corriente crea que él mismo no forma parte de ese grupo de venezolanos comunes y corrientes,
y que los venezolanos comunes y corrientes son los otros y no él, mientras eso ocurra, los venezolanos comunes y corrientes, que somos todos, sin excepción alguna, desde el presidente que viaja y se aísla demasiado, hasta el empleado hasta el empleado de aseo que sacrifica en loterías el dinero de la leche de su hijo, pasando por el militar que utiliza su poder y conexiones para vivir como una Imelda Marcos en un país que parece Etiopía, mientras todos los venezolanos comunes y corrientes sigamos actuando así, el unísono entre oleadas de facilismo y mediocridad, seguiremos teniendo por muchas décadas más un país común y corriente, con una corrupción común y corriente, un hambre común y corriente, y dándole al mundo una imagen de inferioridad y de desperdicio absolutamente común y absolutamente corriente. He dicho. Ah, vieron la fecha, ¿no? Han pasado décadas, como dice el autor. Me doy cuenta de que ahí falta un momento que ya lo voy a buscar. Yo tengo una versión de ese texto. Ah, no, no la voy a encontrar aquí. No, o sí la podría encontrar, pero no va a ser fácil, no importa. Tengo una versión de ese texto en el cual él dice, bueno, copié una nota que pone al final que dice que él leyó ese discurso en el primer congreso, dice algo así, el congreso se llamaba algo así, primer congreso de humoristas que pueden hablar una vez a la cuaresma, de que pueden hablar en serio una vez a la cuaresma, que se realizó en París de tal fecha a tal otra, de 1991. Entonces al final, cuando él regresó a Venezuela, mandó ese texto para el Diario de Caracas, que es un periódico que ya no existe, y si existe ahora lo maneja el gobierno, mandó ese texto para el Diario de Caracas y lo publicaron y ahí fue donde yo lo encontré en 1991. Pero por supuesto, podemos hablar de eso ahora. Díganme, ¿están viendo el final o el principio del texto? No, están viendo el principio. Vamos a ver qué tenemos. No, primero deberíamos conversar un poquito. ¿Qué les hace pensar este texto? Como hicimos con la caricatura. Díganme sus pensamientos. Bueno, lo principal es que la sociedad... Adelante, Sofi. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, profe. Ok. Ciertamente. ¿Qué más? Yo personalmente opino que la sociedad venezolana no ha cambiado absolutamente en nada desde hace más de 30 años. De hecho, según estudios, desde los 80, Venezuela socialmente se quedó estancada. Ajá. Es un Y el reflejo texto, atemporal de nuestra sociedad. exactamente, y el texto nos da a entender las actitudes y comportamientos que tiene el venezolano, que lo hacen ser la propia causa del desastre dentro del país. En efecto. Lo hacen ser la propia causa del desastre. Profesor, no sé qué dije. Ignoremos ese montón de palabras innecesarias dentro de mi oración. No, yo estoy repitiendo eso porque me parece una cosa muy aguda. Sí, los venezolanos tienen un problema. Ay, qué problema. ¿Por qué será esto? Oye, por culpa tuya mismo, chico. Eso. Pero ahora yo lo traduje al lenguaje chabacano, ¿no? Lo había dicho de una forma muy elegante. ¿Qué más tienen por ahí? ¿Qué Y más se les ocurre? es muy real también esa exclusión que a veces hacemos de la masa de venezolanos. A veces decimos, no, es que ellos son así, como si uno no perteneciera a esa cultura también. Es como enajenarse o extraerse a sí mismo de un colectivo al que pertenece. Es algo ilógico, a mi parecer. Sí, señor, eso también es parte del problema. Creer que los demás son los que tienen el problema y yo no. Así todos vamos a creer que no somos parte del problema. Ciertamente.
Si yo fuera estudiante, estaría anotando todo esto. Sobre todo lo que dicen los demás estudiantes, porque el profesor no está diciendo nada interesante. Pero pasa diciéndole ahí a uno que diga, que comente, que le escuche. Ah, mire, Francisco comentó algo en el chat, profe. Ah, desde aquí no lo puedo ver. Vamos a ver. Bueno, yo se lo comento. Sí. La sociedad venezolana, Francisco dice, 2 puntos. La sociedad venezolana fue y es el catalizador de la mayoría de desastres que se han presentado en el país. Muy bien. Sí, ciertamente, ciertamente. Yo tenía una profesora, esa misma que estaba comentando hace un rato, que una vez escribió en la pizarra, ya yo creo que les he contado esto antes, una vez escribió en la pizarra, yo tengo una foto aquí en mi mente de ese momento. Uno puede decir lo que se le antoje sobre un texto. Y en la siguiente línea escribió, siempre que pueda demostrarlo con el texto mismo. No digo con el mismo texto, con el texto mismo. Eso lo dejó escrito ahí en la pizarra. Yo debo haberlo anotado en mi cuaderno, pero lo tengo aquí. Todo eso que ustedes están diciendo se puede argumentar tomando partes del texto. Y bueno, y también de otros textos, ¿no? De otras reflexiones, de cosas que han dicho otras personas, que han escrito otras personas. Y esto que acaba de decir Busnego, que se parece a algo que dijo Gabriel acerca de los años 80, uno lo puede ir rastreando, lo puede ir buscando, puede ir encontrando además también en el texto huellas de tiempos anteriores, no están tan claras. Bueno, a lo mejor para personas tan jóvenes como ustedes no están tan claras, pero yo ahora lo leo y me digo, ah, mira, qué bien, ahí está fulano de tal. Ah, eso es lo que decía el otro. Y por ejemplo, lo de Imelda Marcos, incluso está fuera de la realidad venezolana porque Imelda Marcos era la esposa de un presidente filipino, un dictador filipino, que estuvo unos 30 años en el poder, disfrutando de unos grandes palacios y de unos banquetes y una vida de reyes mientras la gente pasaba hambre. Y cuando echaron a este hombre del poder, se descubrió que Imelda, la esposa, tenía una colección de unos 3.500 pares de zapatos, ¿no? O sea, ¿cuántas vidas necesitas para usar 3.500 pares de zapatos? Y ahí en la misma ciudad donde tú vives, hay gente que muere de hambre. Y unas catástrofes así grandísimas están pasando también en Venezuela. Estaban pasando también en ese momento en que casi todos tenían trabajo, pero la cosa estaba mal. Estaban pasando también en ese momento cosas que se parecían a una catástrofe así incomprensible, como que unas personas viven como unos reyes y otros pasan hambre. Eso pasa también en Venezuela. Pero quiero que hablen ustedes. Bueno, está bien. Vamos a ver qué más dice este documento. ¿Se acuerdan de las preguntas? No. Sí, claro que se acuerdan. Las preguntas de Casani. Cuando yo hice esto, no conocía a Casani. Esto de estas preguntas que yo hago, es una cosa que yo inventé y después descubrí que ya estaba inventado. Preguntas que inspira el texto Toda la verdad de Carlos Sicilia. Uno se puede preguntar, aunque sea simplemente para averiguar, unas preguntas así como estas. Ustedes seguramente se podrían hacer otras preguntas. ¿Qué expectativas crea el lector? Perdón, ¿qué expectativas crea en el lector un título como Toda la verdad? ¿A qué verdad se refiere? ¿Verdad que uno se pone a pensar cuando le preguntan eso? O cuando uno se pregunta eso. Siempre cuando uno va a leer un texto, debería dedicar unos segundos, unos minutos a pensar en el título. Aunque sea un libro, incluso de una película, una obra de teatro, el título. ¿Qué me hace pensar ese título? ¿Qué me inspira? ¿Qué me hace sentir? ¿Para dónde parece que me quiere llevar con semejante título?
Y bueno, en realidad hoy yo he debido pedirles que ustedes me dijeran algunas hipótesis acerca de eso antes de leer. Pero bueno, ya está leído y ahora tenemos la pregunta, podemos reflexionar. Uno se tiene que preguntar forzosamente, ¿quién es Carlos Sicilia? ¿Es venezolano? ¿Por qué critica tan duramente a los venezolanos? ¿Ustedes conocen a Sicilia? ¿Lo han oído nombrar? ¿No han visto ni oído sus programas de televisión o de radio? No. ¿No lo odian? No, Difícil ver televisión y escuchar la radio siendo de nuestra generación, profesor. Sí, sí, yo sé, pero no lo han visto. No. Eso no es ninguna justificación, ¿sabes? Porque hace un rato yo mencioné a Simón Bolívar y tú supiste quién era. Y todos supieron. Y eso fue, ese señor se murió hace como 200 años. 190, 192. Mira, a ver, pero fíjense que les pregunto, ¿no lo odian? Porque ahora parece que a Sicilia lo odia todo el mundo. Antes lo amaban. ¿Quién es Edison? Otro que no es de tu generación. ¿Por qué es importante el hecho de que Edison se dedicara con energía a la creación del bombillo eléctrico? ¿Quién es Imelda Marcos? Ya lo supieron. ¿Qué la caracteriza para que el autor la ponga de ejemplo? ¿Dónde es Etiopía y cómo se vive ahí para que el autor lo use de ejemplo? ¿Existe alguna oposición? Ahí falta el signo de interrogación. Y en la otra pregunta también. profesor, ¿Sí? ¿y sobre qué base él generaliza tanto al venezolano? O sea, ¿cuáles son los ejemplos? ¿De dónde está tomando esa generalización? Porque es una generalización muy severa la que está haciendo. Tú me Está estás asumiendo que preguntando. todos, Sí. o sea, eso siento que también podría ser otra pregunta, ¿no? O sea, sobre qué basas, o sea, sobre qué basas, qué basas. ¿Cuál es la base de esa generalización? Yo te estaba preguntando si me preguntabas a mí o si querías agregar esas preguntas. No, es como otra pregunta que se podría hacer, ¿no? Sí, ok. Ciertamente, esa pregunta parece muy buena, muy válida para esta situación. Entonces, ¿por qué parece ser un buen ejemplo de trabajo y dedicación? No. ¿Qué parece ser un ejemplo? ¿Implicará esta referencia que los venezolanos... Oye, ahí faltan cosas en esa oración. ¿Quién era el presidente de Venezuela en el momento de la publicación de este artículo y por qué el autor dice que viaja y se aísla demasiado? Estas preguntas evidentemente nos sirven, sobre todo las últimas 3 o 4, nos sirven para ubicar el texto en su contexto, porque el texto nunca es una isla, como diría John Donne. El texto está en un contexto. Fue escrito por una persona que tiene una edad, que pertenece a una sociedad, que tiene unas ideas, que es de derecha, de izquierda, eh, que puede ser evangélico, puede ser ateo, que puede ser una persona mayor, que puede ser una persona muy joven, etcétera, ¿no? Que estudió en tal universidad, que es ingeniero, que es abogado, que no ha estudiado nada, que, bueno, que escribe, que no escribe, ¿por qué? ¿Quién es este señor? ¿Qué lo autoriza a hablar de esto? Y como dice Sofía, ¿qué lo autoriza a hablar así, tan duro? No estará exagerando, ¿no será que él siente que él es así? Sí, seguro que lo siente porque es venezolano. ¿Es venezolano? Eso no lo hemos averiguado. No, yo sé que sí es. Uno se tiene que hacer todas esas preguntas, porque esas preguntas lo ubican a uno. Ubicando el texto en su contexto, uno se ubica a sí mismo. ¿En qué periódico salió este texto? ¿Quién era el presidente? ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué lo critica? ¿Qué estaba haciendo el presidente que era criticable? Ahí pregunta, la número 6 es, ¿existirá alguna oposición? No sé si se referirán a la oposición política al gobierno, pero uno se puede preguntar. ¿Ese presidente tenía una oposición fuerte o hacía lo que le daba la gana? Etcétera, etcétera, etcétera. No le voy a dedicar más minutos porque quiero que vean una cosa
que me parece a mí que es muy interesante, y ya quedan menos de 5 minutos. Ahora ya no tenemos las preguntas, sino que tenemos el plan de comentario para el artículo, toda la verdad, etc. Aquí el autor de este plan de texto tiene una mente compleja y complicada, retorcida. Miren cómo es el plan de detallado. Ay, Virgen del Valle. Por supuesto, divide el plan en introducción, desarrollo y cierre, conclusión, ¿no? La introducción tiene dos ideas principales, que aquí están en azul y azul como, no sé, turquesa. Hábitos de los venezolanos hábito del venezolano medio es responsable de la pobreza e imagen de país sin futuro. Y la segunda idea es, el trabajo serio es la solución para la pobreza y la corrupción. Fíjense, Profe, dime. una pregunta. ¿Usted está leyendo otro documento o nos está compartiendo pantalla de casualidad? Tenía la impresión de que estaba compartiendo la pantalla. No, todavía estamos leyendo toda la verdad. O sea, que lo que están viendo ahí no es el plan que que estoy viendo yo. Déjame ver. ¡Ah, ya es de noche! ¿Dónde está toda la verdad aquí? No, este no es. Así es. ¿Eso lo están viendo? Plan Sí, de ahora sí. comentario para el artículo, toda la verdad. Sí, profe. Bueno, fíjense, aquí tiene este complicadísimo cerebro. Hizo una división en introducción, desarrollo y conclusión, y la introducción tiene dos ideas. Fíjense que una es el problema que los venezolanos, o que los hábitos de los venezolanos son los responsables de la pobreza, y la solución, el trabajo serio es la solución para el problema de la pobreza. Y cada una de esas dos ideas tiene sus subideas, sus puntos secundarios. Y esos puntos secundarios a veces tienen puntos secundarios también, ¿no? Fíjense, en la primera idea, una idea secundaria es en todas las instituciones los venezolanos evitan el esfuerzo y se conforman con menos. En los países desarrollados sucede lo contrario. ¿Cuál es la causa? Perdón, ¿esto es causa o es consecuencia de los problemas? Ahí hay para discutir, para debatir, para reflexionar, para investigar, para leer y escribir, un montón. ¿Esto será la causa o será la consecuencia de ese problema que menciona Cecilia? Fíjense además en que cada uno de los puntos y cada una de las ideas principales que tienen números enteros está en un color, y cada una de las ideas secundarias está también en un color. Y después en el desarrollo eso continúa. Fíjense en que el desarrollo comienza con la descripción del texto. ¿Recuerdan de que les dije que uno tiene que informarle al lector de qué se trata el texto? ¿Cómo es? Si es cortico, si es largo, si es, como dice ahí, arrogante, ¿no? Un título así parece anunciar una larga disertación y resulta que es una página y media. Ay, el autor es periodista, es humorista, es sarcástico, etc. Esas son las ideas secundarias de esa idea número 3. Después viene la idea 4, en negro, en la permanente comparación entre los venezolanos, los rasgos negativos, y los europeos, etcétera, que tienen los rasgos positivos, destaca diferencias de mentalidad, idiosincrasia, naturaleza de los pueblos. Queda menos de un minuto. Y así seguimos con todas los colorcitos que tiene el plan. Creo que nos vamos a conectar otra vez unos 2 o 3 minutos para que vean lo que viene después de esto, que es la gran sorpresa y la explicación de los colores. Después ustedes van a verle sentido a esto cuando lo examinen en su casa.